un texto que siempre empezamos con un texto bíblico. Y es Lucas 24:45, que dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Nosotros podemos ver en esta escritura que el Señor necesita abrirnos el entendimiento, ¿verdad? Y para que nosotros podamos vivir y predicar el perdón de los pecados, el arrepentimiento, y podamos predicar su palabra, ser testigos de su palabra. Entonces nosotros vamos a continuar con nuestro estudio. Nosotros estamos hablando del perdón y la sanidad interior. Y dijimos que quedamos la semana pasada en el punto, vimos también los 4 tanques: el tanque de la aprobación, el tanque del amor, del perdón y del elogio y de la protección. Ya nosotros vimos todos los tanques, y me imagino que ustedes están trabajando en cada uno de esos tanques. Puede ser que no en la totalidad, pero sí con la diligencia necesaria para que el Espíritu Santo cada día, cada semana, pueda trabajar en sus corazones. ¿Ok? Nosotros quedamos entonces aquí, dijimos que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Nosotros no debemos acumular pecados, faltas, rencores. No debemos acumular esto en nuestros corazones, porque si el sol se pone sobre nuestro enojo, entonces nos agarran las tinieblas. A veces le pregunto a las personas que si están trabajando con lo que el Señor les mostró, y entonces me dicen que están esperando tomar un tiempo para apartarse con el Señor y poder trabajar en eso. Si usted está esperando ese tiempo, pues a lo mejor ese tiempo no llega, porque vivimos un mundo muy rápido y tenemos que involucrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es diario, esto es un estilo de vida, no es esperar apartar un tiempo, es todos los días. Si usted sabe que el Espíritu Santo le mostró algo hoy mismo, hágalo. Mientras va a su casa puede conversar con el Espíritu Santo, y en la noche pone en orden todas esas cosas. Amén. Porque si no lo hacemos así, entonces el Espíritu Santo no te muestra más nada, porque la obediencia es importante. No debemos acumular falta, porque el perdón, ¿por qué no las debemos acumular? Porque la falta de perdón endurece el corazón. Nos endurecemos si los acumulamos, si no arreglamos eso. Esto depende. ¿Sabe qué depende el que nosotros no acumulemos falta? De nuestra comunión íntima con Dios, y que en nuestro corazón haya temor de Dios, porque cada vez que a mí el Señor me muestra que tengo una falta de perdón en algo, me redarguye, yo inmediatamente lo resuelvo, porque tengo temor de Dios y tengo una relación íntima con Dios. Las parejas, ¿verdad?, deben hablar a diario y solucionar cualquier situación causada por una ofensa activa o pasiva. Muchas veces cuando en la relación de pareja hay ofensas activas, cuando se dice algo en un tono no adecuado, pero también hay ofensas pasivas, nos quedamos callados, montamos una cara, y nosotros debemos solucionar eso. En la pareja debe existir lo que es la comunicación, porque si no hay comunicación,
las heridas no salen y la falta de perdón se va acumulando. Simplemente montamos una cara, no nos gustó y seguimos adelante. Pero ¿qué pasa? Que nuestro corazón se va endureciendo. Fíjense que en Mateo 19, 7 al 8 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarle? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿por qué se endurece el corazón? Por la falta de perdón en la comunicación en las parejas. Los matrimonios se destruyen porque en la vida de la pareja no hay un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, y entonces va endureciendo el corazón y llega un momento en que dice, no, ya yo no lo amo, yo no lo quiero, ya el amor se acabó. Y yo quiero decirles que el amor no se acaba, ¿okay? En una oportunidad yo escuché a un pastor decir que él hablaba con su esposa constantemente y le decía, o sea, le daba una cita para comerse un helado, tomar un café, y ahí empezaban a conversar de las cosas que les habían hecho daño. Porque una cosa es que tú pidas perdón momentáneamente, ¿verdad?, a tu esposo o a tu esposa, y otra cosa es que la converses para arreglar la situación y para que eso no siga sucediendo y puedas tener sanidad. Aparte de que hay un punto donde nosotros podemos tener esa comunión con el esposo, con la sanidad. Él decía que, este pastor decía que eso mantenía a él y a su esposa enamorados constantemente, como cuando ellos se conocieron. Porque lo que hace que el amor disminuya es la falta de perdón y la falta de comunicación. Vamos a hacerle una ilustración, Jackie, que necesito, para que vean lo que es la falta de perdón en la pareja. Está el amor, dame un class. Vamos a poner aquí, este es el amor, ¿verdad? Ese es el amor. Cuando yo tengo falta de perdón, yo voy poniendo capitas y capitas de esta tela negra, sosténla ahí, así, y entonces vemos que el amor se va viendo menos. Ya no nos hablamos, ya no nos comunicamos y seguimos poniendo falta de perdón porque no tenemos comunión íntima con Dios, no tenemos temor de Dios, y tampoco, como no tenemos temor de Dios, no nos importa que el sol se ponga sobre nuestro enojo, y seguimos acumulando falta de perdón. Y cuando usted viene a ver, ¿quién le dice allí a ustedes que ahí hay una luz? Nadie, ¿verdad? Cuando empezamos a perdonar y a tener comunión entre las parejas para perdonar, empezamos a quitar poquito a poco. Cuando nos arrepentimos y restituimos, pedimos perdón, ¿verdad? Y entonces la luz aparece porque ahí estaba, ¿ok? Entonces esa es la ilustración que quería mostrarle de lo que es la falta de perdón en las parejas. Entonces nosotros debemos arreglar diariamente eso. Diariamente debemos conversar, mira, no me gustó esto. Si la pareja no se comunica o hay uno de la pareja que no le gusta hablar, entonces están mal, porque van a llegar a un punto donde no se van a conocer, porque lo que nos hace que nosotros no nos conozcamos, tanto con una relación personal o con una relación de pareja, es la comunicación. Y parte de esa comunicación es el perdón, es el perdonar, es el restituir, es estar consciente de que debemos arreglar eso para que el enemigo no gane ventaja. Fíjense que en 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. El amor estaba allí, en la luz que le mostré, pero nosotros lo tapamos. Y por eso decimos, es que yo no lo quiero. Yo oigo mucho en la consejería, mire, es que yo no lo quiero. Y cuando empiezan a perdonar y empiezan a sacar las raíces por las cuales están sintiendo eso, entonces se enamoran, entre comillas, de nuevo de su esposo. Y no es que se enamoran, sino que el amor estaba allí, pero está tapado con falta de perdón y de muchas heridas que traemos de nuestra infancia, de nuestro pasado, que estorban en la relación de pareja.
Muchas veces la persona, como les dije yo la vez pasada, la relación de pareja se vuelve histórico. ¿Por qué? O histórica. ¿Por qué? Porque empieza siempre a recordar todo lo que la persona le hizo. Pero es que tú en tal fecha me hiciste esto, te acuerdas que el otro día no me llevaste a esto, el otro día hiciste esto. Entonces no se trata de nosotros hacer un inventario de lo que nos han hecho la pareja, sino se trata de nosotros resolver eso, porque si estamos haciendo ese inventario, eso quiere decir que en nuestro corazón no hay perdón, porque cuando perdonamos tenemos ya que pasar la página, dejar la ofensa y haber examinado nuestro corazón, que no hay rabia, no hay resentimiento, no hay rencor, no hay juicio contra la persona. Y eso no solamente nos conviene para tener en armonía la pareja, sino con nuestra relación con Dios, porque si no perdonamos, entonces Dios no nos perdona a nosotros. Y por esta causa hay muchos divorcios. Simplemente es falta de perdón, falta de conocimiento y no hay comunicación, porque nos cerramos a que no queremos hablar. La otra persona tiene que adivinar lo que yo quiero. Y eso no es así, porque nadie conoce íntimamente a la persona, solo Dios. ¿Ok? Entonces dice Efesios 4, 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque como dije anteriormente, si se pone el sol, si el sol no está, ¿qué aparecen? Las tinieblas, ¿verdad? Entonces las tinieblas se apoderan de tu corazón y empiezan los problemas. La versión Biblia al Día dice: si se enojan, ustedes cometen el pecado de dar lugar al resentimiento. Cuando el sol se pone sobre el enojo, entonces yo le abro la puerta al resentimiento y a la amargura. A medida que va creciendo el resentimiento, porque no hablo, porque no me comunico, entonces me lleno de amargura. Vivo de mal humor, por cualquier cosa exploto y simplemente no hablo con la persona, no me comunico. Ahora, si yo no me puedo comunicar, entonces yo tengo que ir a Dios para ver por qué soy así. Como dice en la lámina de las raíces, que es la lámina 8. ¿Por qué soy así? Porque yo no me comunico. Probablemente tuve un patrón de la infancia donde no hablaban conmigo, donde mi papá y mi mamá no se comunicaban. Entonces yo aprendí a no hablar, a no comunicarme. Pero eso se puede romper en el Señor. Y se rompe en el Señor, porque el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Es muy importante la comunicación. Cuando usted no se comunica con su líder, con su pareja, entonces te trancas y el enemigo hace juego allí. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Si yo veo que constantemente tengo problemas con las personas o con mi pareja porque no me comunico, entonces tengo que preguntarle al Espíritu Santo. Y si estoy en plena comunión con Dios, con el Espíritu Santo, leo mi palabra, tengo, como dijo Ramón en su mensaje, la dieta del pavo. ¿Se acuerdan cuál es la dieta del pavo? Palabra, ayuno, vigilia y oración. Si yo tengo esa dieta, el Espíritu Santo va a responder. Amén. Amén. El Espíritu Santo va a responder. Entonces, los matrimonios pues se destruyen por la falta de perdón, ¿verdad? Y la falta de comunicación en la pareja. Hay otro punto en este caso, que muchas veces están juntos pero no revueltos, como dice el dicho. Entonces están juntos, vienen a la iglesia, comparten, pero hay un divorcio emocional y sentimental. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso, porque nosotros tenemos que vivir en la verdad. Entonces ahí no hay un matrimonio verdadero, hay un divorcio emocional y sentimental. Estoy junto por otros intereses, por los hijos, porque estoy casada y soy cristiana, pero eso no debe ser. Las parejas deben disfrutar el matrimonio como lo que Dios es para la vida de nosotros, ¿no? Entonces fíjense, la comunión de la pareja
Puede ser, hay parejas que tienen tienen afinidades en ciertas cosas, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la ventaja que el cristianismo nos puede unir. Ponle que una persona sea un ingeniero en computación y la esposa sea una ama de casa o sea una maestra. No tienen en profesión algo que los una. Pero cuando nosotros somos cristianos, Cristo nos une porque tenemos algo en común en quien compartir. Hay parejas que se conforman en compartir solo de los hijos. Entonces, bueno, que el niño hizo esto, el niño fue a la escuela o la niña tuvo el primer dientecito. Entonces hablan solo de los hijos. ¿Y qué pasa? Que los hijos son prestados y cuando los hijos crecen, entonces se quedan los esposos como dos perfectos desconocidos. Porque no se ampararon en los hijos, en la comunión de los hijos, pero no guardaron la comunicación y la relación entre ellos. ¿Me explico? Ajá. Entonces, y los hijos se casan y se van, los hijos crecen y ya no están con nosotros como cuando nos necesitaban cuando estaban chiquitos. Entonces la relación de pareja hay que cultivarla y Dios nos ha dado algo muy importante que es Cristo Jesús. Como dijo mi pastora, que ella dice que ella compara cuando habla con las parejas de matrimonio, el matrimonio como un triángulo, ¿verdad? Un triángulo tiene 3 puntas. Una punta el esposo, la otra punta la esposa y el punto de arriba es Cristo Jesús. Si tenemos, puede ser que no tengamos la misma manera de pensar, la misma idiosincrasia, pero si tenemos a Cristo en el corazón y servimos y vamos a la sanidad, entonces Cristo va a ser la cobertura de ese matrimonio y sí vamos a tener por qué comunicarnos, porque tenemos un punto importante, especial y único en que nos vamos a comunicar como pareja. Tenemos los hijos, pero eso es pasajero. Analice usted si está casado, si usted solo se comunica con su pareja por lo que hacen los hijos, pero no conversan entre ellos, no tienen esa relación íntima entre ellos, ¿ok? Si tenemos una falta de comunicación, vamos a pedir al Espíritu Santo, no me puedo comunicar con mi esposo o con mi esposa. ¿Qué pasa? Sáname. Y hacer la dieta del pavo. Palabra, ayuno. El ayuno rompe, hermano. El ayuno rompe ligaduras, rompe yugos. Yo tengo mi experiencia desde que comencé a ir a los ayunos. El Señor ha hecho muchas cosas y muchas sanidades en mí y de verdad te llena, te fortalece. Entonces es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo. Sabemos que no es fácil, pero hagamos un esfuerzo para estar bajo la cobertura del ayuno congregacional. Esto es importante. Ok, entonces que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Dijimos que nos tomaban entonces las tinieblas. Cuando nos toman las tinieblas, nosotros somos un seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y entonces si el sol se pone sobre nuestro enojo, el cuerpo lo vamos a dañar, ¿ok? Se va a dañar el cuerpo. Entonces, ¿por qué nos airamos? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué nos ponemos bravos, nos disgustamos? Uno de los orígenes de la ira viene del orgullo. ¿Por qué? En el orgullo y la soberbia. Porque yo me pongo bravo, y ustedes van a ver si es cierto o no es. Yo me pongo brava, me molesto cuando no me dan lo que yo quiero o lo que yo demando o no hacen lo que yo quiero. Entonces ahí está prevaleciendo el orgullo y la soberbia porque no estoy negándome a sí mismo, no me estoy negando en Cristo Jesús, sino yo soy egoísta y quiero que me complazca y por lo tanto entonces me enojo y me pongo brava. Mientras yo no voy a Cristo, entonces ese enojo va a continuar y los problemas entre la pareja van a seguir. ¿Okay? No se deben tomar decisiones cuando estamos con mucha rabia o muy molestos. Un vaso revuelto con tierra, agua con tierra, no nos las podemos tomar, tenemos que esperar que se asiente para poder tomar esa agua. A veces la gente dice,
es que no siento perdonar, ¿verdad? Y claro, la falta de perdón anula los sentimientos y anula la misericordia de Dios en nuestro corazón. Y debemos recordar que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Quiere decir que no importa cuán molesto tú estés, y debemos perdonar. Debemos empezar, Señor, yo decido perdonar. Y nos va a ayudar, como les dije anteriormente, nuestra relación con Dios, el temor de Dios. El temor de Dios en nuestro corazón. Y el temor de Dios va a crecer en la medida que yo busque de Dios, lea la palabra, me sujete a las autoridades y ayune y ore. Ahí va a crecer el temor de Dios, ¿okay? Si no hago ninguna de estas cosas, entonces yo me voy a poner brava y digo, no, yo no siento perdonar. Ahí no está el Señor. Porque el perdón es una decisión. No tiene que ver con los sentimientos. Vamos a ver ahora que la falta de perdón, la falta de perdón trae consecuencias. Si nosotros no perdonamos de todo corazón como Cristo nos perdonó, seremos entregados a los verdugos y a los atormentadores. Vamos a leer aquí en Mateo 18, 32, 35, que dice: entonces, llamándole su señor, les dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es lo que dice la palabra. Ahora vamos a ver qué son los verdugos. ¿Qué son los verdugos y los atormentadores? Estos atormentadores son nervios, porque ¿qué pasa? Como yo dije, somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Si en el espíritu no está reinando el Espíritu Santo, están reinando las emociones en el alma. Las emociones y el alma, la carne es la que manda. Entonces viene como consecuencia las enfermedades por la falta de perdón. Entonces, ¿cuáles son esos? Y que son los atormentadores, que son nervios, jaquecas, migrañas, insomnios, ataques cardíacos, colitis, artritis, alta presión, alergias, cáncer, temor, ataques de pánico, locura, trastornos mentales, pesadillas, ataques demoníacos, tormentos, ¿verdad? Angustia, mal humor, diabetes, alcoholismo, drogas, depresión, ataques de ansiedad, obesidad y hasta el acné. Cuando nosotros no tenemos el perdón como un estilo de vida, entonces viene el enemigo y ataca nuestro cuerpo, porque el cuerpo no está hecho ni para el pecado, no lo hizo Dios ni para el pecado, ni para tener enfermedades. Entonces, ataca. Y yo lo he visto, por ejemplo, una muchacha que atendí, que ella tenía migraña. Las migrañas, los médicos no la curan. Entonces, ella sufría de muchas migrañas y empezamos a trabajar y ella empezó su proceso de perdón, porque es un proceso, no lo dejó, y de verdad que el Señor ha hecho milagros en ella. Le quitó la migraña, le quitó ataques de pánico que ella tenía, cantidad de cosas, enfermedades que tenía por la falta de perdón. ¿Okay? Entonces nosotros debemos, cuando nosotros nos aparece una dolencia, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarle al Señor, Espíritu Santo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? No dejar de preguntar, no quedarnos, bueno, yo voy al médico y eso se me cura. No, porque después te va a volver. Vamos a tratar con el Señor para que el Señor nos quite la angustia, nos quite el mal humor, nos quite el miedo, el temor, ¿verdad? Tormentos, pesadillas. Vamos a preguntar, Señor,
¿Cuál es la puerta abierta que yo tengo para que esté sufriendo esto? Otro atormentador, hablé de que hay atormentadores físicos, ¿verdad? Enfermedades. Otro atormentador son personas que dicen que se sienten separados de Dios y dice, pero es que no escucho la voz de Dios, porque muchas veces se busca a Dios solo cuando se tiene problemas. Al Señor hay que buscarlo, como dice, busca a Dios en los tiempos de sol para que te sustente en los tiempos de tormenta. Nosotros tenemos que buscar a Dios diariamente, arrebatar el tiempo. Sabemos que tiempo no hay, pero hay que dedicarle su tiempo al Señor. Entonces dicen, no escucho la voz de Dios, Dios no me habla, el Señor no responde mis oraciones. Y simplemente la persona se convierte en un mendigo espiritual. Bueno, quiero que ores por mí, porque piensa que Dios no le oye, que no llega a la presencia de Dios. Simplemente hay un problema, hay una falta de perdón. Probablemente sea con sus padres, que no le enseñaron a confiar en Dios, o simplemente tuvo una mala relación con sus padres y por lo tanto siente que no oye la voz de Dios y depende de otra persona, que otra persona ore. Eso es un atormentador, no oír la voz de Dios o el Señor no me habla. ¿Okay? Otro atormentador es la falta de prosperidad material, fracasos en el emprendimiento y en la vida espiritual, personas que se sienten solas, que sienten mucho aislamiento, no quieren saber nada de la gente, no quieren comunicarse con la gente. Y pueden estar en una iglesia muy grande o en un grupo, pero no sienten tener relación con las otras personas. Entonces eso es un atormentador. Falta de prosperidad en el servicio y los dones. Eso también puede ser por falta de perdón. Fíjense que el rencor, el odio y la amargura solo dañan al que lo siente. No le permitas a ninguna persona sembrar odio y amargura en tu corazón. Una vez el pastor en una prédica dijo, a mí me impactó eso, que él dijo, no le permitas a nadie que siembre odio, rencor, resentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos falta de perdón, le abrimos la puerta al enemigo para que siembre eso en nuestros corazones. Entonces, no se lo debemos permitir. Eso lo dijo el pastor en una prédica. Nosotros le damos permiso al enemigo de sembrar odios y resentimiento en nuestra vida porque no tenemos el estilo de vida de perdón y arrepentimiento. Entonces, debemos tener ese estilo de vida porque eso es un arma poderosa, espiritual, que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Fíjense que el perdón, la falta de perdón trae problemas físicos. En una oportunidad, yo fui a mi chequeo anual con mi doctora, y entonces ella me dijo, bueno, vamos a hacerte este examen, y me mandó a hacer un examen que se llama el CA-125, que es para buscar como células que formen tumores cancerígenas, ¿no? Ok, entonces, pero en ese tiempo yo estaba pasando por una crisis tremenda, ¿verdad? Porque tenía una situación muy fuerte en la iglesia, con la autoridad y todo esto. Y bueno, en ese interín me mandé a hacer el examen. Todo me salió bien. Pero el CA-125, que es para buscar células cancerígenas, salió muy alto. Y ella me dijo, pero ¿qué pasa? Que todo está bien y esto está muy alto. Entonces, yo entendí por qué era. Yo tenía una crisis muy fuerte, muy fuerte. Estaba pasando por un quebranto donde Dios me estaba tratando y procesando. Entonces ella me dijo, vuelve a hacerte ese examen. Pero yo no me lo hice inmediatamente. Yo trabajé, procesé todo lo que me estaba pasando, me arrepentí, perdoné. El Señor sacó pecados ocultos, cosas que quería tratar conmigo porque quería que yo sirviera. Y entonces trabajé eso,
Y después, a los 4 meses, me fui a hacer el examen. Me hice el examen y salió perfecto. O sea, después que procesé, trabajé, perdoné, estaba alto. Entonces eso nos demuestra que la falta de perdón, la amargura, el resentimiento producen cáncer. Lo producen y está comprobado ya por los médicos. ¿Okay? Entonces, después me fui a hacer ese examen y todo salió normal. Me dijo, no, estás bien, estás bien. Y ya yo sabía por qué era que había salido bien. Porque el ser humano no fue hecho ni para el pecado ni para las enfermedades. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la raíz de nuestros problemas para perdonar y arrepentirnos. El perdón, la falta de perdón es un veneno a nuestro cuerpo. Es veneno, hermano, veneno. Por eso es que debe ser diario, debe ser un estilo de vida para nosotros. Porque la falta de perdón, yo oí esta ilustración que me gustó mucho y la he oído en varias prédicas, que dice que la falta de perdón es un veneno que tú te tomas y esperas que se muera el otro. Así es. ¿Verdad? Así es. Tú te tomas ese veneno, entonces ¿por qué? Porque dice, yo no siento perdonar, él no merece que yo lo perdone. Él no merece que yo lo perdone. No es cuestión de merecimiento, es cuestión de tu relación con Dios y de tu sanidad. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a envenenar con la falta de perdón. Un doctor europeo hizo una investigación y él afirmaba, ¿no?, en esa investigación, que la impotencia, esto lo voy a leer despacito para que escuchen. ¿Están aquí? Levanten su mano. Amén. Digan gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Están despiertos. Hoy tenemos récord, no se me han dormido. Ay, gracias a Dios. Qué bueno, sí, por la hora, ¿no? Entonces, este doctor hizo una investigación y él afirma, lo voy a leer despacito para que vean, él afirma que la impotencia, el descontrol, hay situaciones en la vida donde nosotros nos vemos con una impotencia tremenda. Entonces, el descontrol, la profunda desolación, cuando nos sentimos desolados, que sentimos que nadie nos ampara, que estamos solos en la vida con ese problema, la sensación de presión, sin tener salida y sin saber qué hacer, cuando nos sentimos contra la espada y la pared. ¿Okay? Son condiciones creadoras de cáncer, sobre todo cuando están relacionadas con la rabia, el miedo y la incapacidad de hacer drenaje o catarsis para uno desahogarse. Por eso es que es importante conversar, tener una persona a quien tú le puedas expresar tus sentimientos, lo que tú tienes, lo que te está sucediendo. ¿Por qué la gente paga psiquiatras y psicólogos? Porque es una necesidad que tiene la gente y lo pagan bien caro. Así es. Nosotros tenemos la gran ventaja que estamos en el cuerpo de Cristo y podemos pedirle al Señor, Señor, dame a alguien con quien yo pueda abrir mi corazón y yo pueda hablar y decir cómo me siento, porque esto es necesario. Si no, estamos acumulando daño en nuestro organismo y viene un momento en que vamos a explotar como un volcán, ¿no? Recuerden que yo les dije al principio de los talleres que la rabia era importante sacarla, que nosotros debíamos procesar, decirle al Espíritu Santo, guíame, Señor, y anotar en una lista todos los eventos que yo he agarrado mucha rabia, que he tenido rabia en mi corazón, para perdonar y arrepentirme. ¿Por qué? Porque la rabia produce cáncer. ¿Okay? Entonces vamos a arrepentirnos, vamos a perdonar para sacar de nuestro cuerpo. También les dije que cada vez que nosotros nos arrepintamos de un pecado, vamos a poner en este caso la rabia, debemos sacarlo de todo nuestro cuerpo. Y si hay órganos de nuestro cuerpo que están siendo afectados, saquemos la rabia de allí. Por ejemplo, el colon, que suframos de migraña, el estómago, gastritis, ese tipo de cosas, porque eso es lo que lo ocasiona. El cáncer puede estar ligado al rencor, al resentimiento, al odio y al miedo, ¿verdad?
Entonces caemos en un círculo vicioso y caemos en falta de paz. Hoy en día los médicos le ponen mucha atención al área emocional y espiritual. Ellos dicen que es importante que la persona tenga una fe. Gracias a Dios nosotros tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo, ¿no? Y en esta semana hablé con una persona que me dijo que su hijo lo iban a operar, y entonces ella le llamó la atención que le pasaron a todos los que estaban esperando operación para ese día, que eran como 8 personas, le pasaron una planilla que la pasó el psicólogo. Y entonces le hacían muchas preguntas, y le hacían preguntas como que si era importante para alguien, que por qué se quería operar, que esperaba al salir de la operación, que si esperaba salir bien, toda una serie de preguntas relacionadas, ¿no? Y entonces, hubo una persona que iba con mucha rabia y escribió cosas fuertes, que bueno, que a él no le importaba a nadie, y que a él no le importaba morirse, y que cantidad de cosas negativas. O sea, ese señor pues seguramente se sentía muy solo. ¿Y qué pasó? Que a ese los médicos no lo operaron. No lo operaron. ¿Por qué? Porque los médicos necesitan que la persona vaya creyendo que va a salir bien para que colabore con la operación. Si va de una manera negativa, entonces y no lo operaron. Me dijo mi amiga, me dijo no, a él lo rechazaron, dijeron que no lo podían operar. Entonces, ¿qué pasa? No, lo mandan a un psicólogo hasta que él supere esa situación, porque entonces los médicos van a perder su tiempo, su operación. Entonces está comprobado esto científicamente. Primera de Pedro 6:7 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es la ansiedad? O sea, ¿qué representa aquí la ansiedad? Lo que nos preocupa, lo que nos carga, lo que nos agobia y lo que nos amarga. Jesucristo en su palabra provee de esa catarsis. Nosotros tenemos que desahogarnos, aunque sea con el Señor, y hablarle todo como lo sentimos. ¿No han notado ustedes que cuando tienen un problema y van, se arrodillan, hablan con el Señor y le dicen qué le está pasando, cómo se sienten afectados y qué esperan de Él? Ustedes se paran con paz, ¿verdad que sí? Nos paramos con paz, relajados, porque es necesario, dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. Lo que nos preocupa, lo que nos carga, lo que nos da rabia, lo que nos agobia, lo que nos amarga. ¿Okay? Tengo aquí un testimonio de una muchacha que yo atendí. Esta muchacha, la mamá me la envió porque ella era muy alérgica, ¿no? Y entonces le dio una picazón en los pies, del tobillo hacia abajo, y la mamá le daba los remedios antialérgicos y no se le quitaba, y ella se rascaba muchísimo. Entonces la mamá me dijo: mira, Mirta, te la voy a mandar para que ores por ella, porque yo no sé qué le pasa. Entonces estaba otra hermana conmigo y yo oré por ella, y el Señor me dijo que ella tenía muchos temores, y yo le dije, ella era inconversa, la muchacha. Y entonces yo le dije: mira, a mí me dice, pero estaba tan desesperada que tienes muchos temores, ¿qué es lo que te pasa? Entonces ella confesó que ella tenía mucha rabia y mucho resentimiento, mucha rebelión contra sus padres, porque sus padres se iban a mudar de la ciudad y ella no quería eso. Entonces ella estaba en total rebelión con sus padres, ¿no? Entonces la fui llevando a que ella se arrepintiera, que recibiera al Señor, y mientras ella recibió al Señor y se arrepintió y lloró, hizo catarsis con lo que tenía, con toda la rabia, drenó, entonces ella empezó a quitar las manos de sus pies y ya no le picó más los pies, y los tenía rojos y se le empezaron a aclarar, y se fue tranquila a su casa. Entonces esa supuesta alergia era por un problema de rebelión, rebelión que ella tenía. En otra oportunidad, para que estamos hablando de los verdugos y los atormentadores, hablé con una persona que ella, cuando oía los estudios y que yo hablaba de las enfermedades que traía la falta de perdón, ella me dijo: pero yo soy una persona muy sana,
a mí no me pasa nada. Decía ella que ella era muy sana, que tenía una salud excelente, y es verdad, tiene una salud excelente, pero no tiene relaciones interpersonales, su vida emocional no es buena, ¿verdad? Entonces, los atormentadores a ella se le van por sus relaciones, por las relaciones interpersonales y su vida emocional. No le pasa nada en el cuerpo, pero el enemigo ataca esa parte. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos falta de perdón, tenemos varios puntos de ataques que el enemigo toma, como son diversas enfermedades, la mente, ¿verdad? Hay gente que es muy atormentada en la mente, y ustedes no se han dado cuenta que los indigentes no les da ni gripe aunque comen basura en la calle. Así no les da nada, no les da nada. ¿Saben por qué? Porque ya el enemigo les tomó la mente y ellos deambulan, yo creo que no sienten ni frío, porque les tomó la mente. Entonces la mente es un punto de ataque, ¿no? Otro punto de ataque en la falta de perdón es el área espiritual, material o emocional. ¿Ok? Aquí tengo otro testimonio de una persona, y yo sé que todos estos testimonios van a servir, ¿verdad? Amén. Que ella tuvo un disgusto con su esposo le dijo que no la quería, habló con ella y eso fue un choque muy fuerte para ella. Entonces, a los 15 días, ella se empezó a sentir mal y desarrolló una úlcera. Y entonces fue a la doctora y la doctora le dijo, mira, tienes una úlcera, pero esa úlcera debe tener como 15 días, le dice ella, ¿no? Entonces, ella viene a mi casa y me dice que la doctora le dijo eso, y ajá, ¿qué te pasó hace 15 días? Entonces ella me cuenta lo que le sucedió con el esposo. Entonces yo le dije, bueno, entonces tienes que trabajar con lo de tu esposo con perdón, arrepentimiento, y la doctora le recomendó que fuera dentro de un mes después que se hiciera una dieta que le mandó. Ella procesó espiritualmente esto y cuando fue, su estómago estaba totalmente sano, porque ya ella había sanado. Y déjeme decirle que yo la acompañé, y como yo estaba empezando en estas cosas, como queriendo comprobar lo que el Señor me decía, yo le decía, mira, vamos a trabajar así, tú vas a perdonar, vas a hacer esto y esto, y vamos a observar a ver qué pasa. Era como el experimento, ¿no? La aventura. Entonces, y yo la acompañé cuando ella fue después al médico, que ya, a ver cómo estaba. Entonces yo oré al Señor y le dije, y yo me senté en el consultorio, entonces yo le dije, ay Señor, a mí me gustaría ver dentro de lo que le están viendo a ella, que le hicieron una endoscopia, ¿no? Y entonces la doctora me miró y me dijo, ¿tú quieres ver? Para que veas que está totalmente sana. Y yo digo, sí. Y vi, y de verdad, todo era así como la boca de un bebé, que es limpiecita, rosadita, así estaba. Y ella sanó, después que perdonó. Entonces, no dejemos pasar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Una práctica que yo tengo que me sirve mucho, muchas veces me da gripe, ¿verdad? Me afecto la garganta o me pasa cualquier cosa, ¿no? Y yo a veces le pregunto al Señor, ay, ¿por qué se me desarrolló esta gripe? ¿Qué me pasó a mí hace una semana o hace 15 días? Y ahí puedo ver dónde estuvo el problema. ¿Ok? ¿Me explico? Ajá. Entonces, porque de repente yo tuve un estrés muy fuerte hace 15 días o me molesté, y entonces lo puedo conocer dónde fue que se ocasionó. Me arrepiento, perdono. En una oportunidad yo tenía una señora que me limpiaba, pero bueno, ella no me limpiaba así como muy bien, ¿no? Entonces yo fui acumulando cosas porque no le podía decir, no le decía nada. Y fíjense lo malo de acumular, es mejor hablar, es mejor conversar, ábrase, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? Entonces la señora limpiaba y yo veía que yo decía, pero bueno, esto no está limpio, ¿no? Y entonces un día yo no decía nada y me fui cargando, hasta que un día hablé fuerte con ella. Exploté y le dije, pero bueno, usted está haciendo esto y esto. Total que la señora, pero yo tenía mucha rabia, mucha rabia, ¿no? Pero me contuve de no tratarla mal, pero la rabia yo la tenía por dentro.
Y entonces ella me dijo, bueno, pero si usted quiere yo me voy. Yo le digo, haga lo que usted quiera. Y se fue, la señora se fue y no. ¿Qué pasó? Que yo después desarrollé en mi abdomen un dolor, y yo no sabía por qué era. Fui a mi ginecóloga y la ginecóloga me dijo, no tienes nada, tú estás bien, ve a un gastroenterólogo a ver, ¿no? Entonces eso es otra cosa, cuando los médicos dicen no tienes nada, eso es espiritual. O sea, vaya al Señor. Entonces yo fui al gastroenterólogo y el mismo gastroenterólogo me dijo, mira, pero eso fue una rabia que tú agarraste. Ya yo lo sabía porque el Señor me dijo y empecé a trabajar con eso, me arrepentí y bueno, luego el Señor sanó. Entonces, se están dando cuenta que no vale la pena no vivir en el perdón y el arrepentimiento, en la comunión con el Señor. No vale la pena. ¿Okay? Entonces, en un congreso que yo fui en Mérida, las personas hacían cola para que el predicador orara por las personas, ¿no? Y ¿sabe qué le decía a él? Vayan y perdonen, porque la gente quiere que el otro le solucione los problemas. La gente empieza a pedir oración, que mira, que oren por mí. No, somos nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él, de amor, de sanidad, de protección, de aprobación en todo. Nosotros no podemos estar como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel le decía a Moisés, no, ve y habla tú con Dios y después vienes y nos dices? Porque ellos no querían tener esa relación con Dios porque tenían como temor, como miedo, ¿no? Entonces, nosotros en este tiempo tenemos al Espíritu Santo y no podemos hacer esto. Nosotros tenemos que ir al Señor. No, ok, podemos pedir oración porque todos de un momento dado necesitamos oración, como esta mañana oramos toda la congregación por el problema que estaba pasando en el edificio de Alejandro. Entonces, podemos orar así, pero el Señor está interesado en nuestra relación personal e íntima con Él. Y el Señor quiere relacionarse con nosotros en la protección, en la adoración, en la intercesión y en la sanidad, porque el Señor quiere sanar. Cuando usted va a Dios, cuando usted va al Señor, con una experiencia de sanidad, usted no se le olvida más nunca esa experiencia, y con esa experiencia usted puede ayudar a otros, ¿verdad? Puede ayudar a otros, ¿ok? Entonces por eso es necesario nosotros ir al Señor, aunque, pero es que mira, yo no sé, yo no puedo ir sola. ¿Tú crees que es que no puedo ir a la sanidad con el Señor yo sola? Como le dije yo a una persona, ¿cómo que no puedes? Claro que sí puedes. Mira, tienes material, ¿verdad? Que tenemos aquí los libros, o sea, tienes manual de instrucción, tienes el apoyo de los talleres, tienes orientación personalizada y tienes algo muy importante que es el Espíritu Santo. ¿Podemos o no podemos ir a la sanidad con el Señor? ¿Verdad que sí podemos? Ayuda. Lógicamente necesitamos la orientación, ¿verdad?, de nuestros pastores y estar bajo cobertura. Mateo 15:13 dice, pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Nosotros debemos ir al Señor para que desarraigue. Todo lo que nosotros veamos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, debemos preguntarle al Señor. No decir, bueno, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Eso es deleitarnos en eso. No, el Señor no me mandó a mí a tener carácter fuerte. Si estoy en los caminos del Señor, yo debo cambiar ese carácter por el carácter de Cristo. Bueno, es que yo soy muy rencorosa, es como que nos deleitamos en eso. Yo guardo mucho rencor. No, eso no es de Dios. Debemos ir al Señor a desarraigar eso, porque es pecado y es puerta abierta al enemigo para enfermedades y para tropiezo con las relaciones con los demás. Recordemos que la cruz del Calvario tiene dos maderos, uno vertical y uno horizontal. El vertical es el que representa la comunión con Dios y el horizontal es el que representa la comunión con los hermanos, la comunión con los que nos rodean.
Si nosotros no tenemos buena relación con los que nos rodean, entonces mi comunión con Dios no está bien. Y eso me lo respalda un texto que dice que en Proverbios 16:7, creo que dice que cuando mis caminos son agradables a Jehová, hasta mis peores enemigos los hace estar en paz conmigo. ¿Ok? Otro texto bíblico es Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Amén. En Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No hay nada que el Espíritu Santo no revele si nosotros hacemos lo que dijimos anteriormente, la dieta del pavo: palabra, ayuno, vigilia, oración. ¿Ok? Entonces va a revelar lo profundo, lo escondido y lo que está en tiniebla. Que uno dice: bueno, es que yo no sé qué es lo que me pasa. El Espíritu Santo sí lo sabe. Sí lo sabe. ¿Ok? Entonces debemos tener esa fe, como hablaba Leonor en la mañana, esa fe de que el Señor nos va a responder. En Job 12:22 dice: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. El Señor descubre todo, todo. No hay nada que no le preguntemos que el Señor no lo responda. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos es que perseverar buscando de Él. Si nos apropiamos de la fe en las promesas de la palabra, el Espíritu Santo pues nos revelará cualquier pecado oculto. Una cosa que nosotros debemos hacer es decirle al Señor todos los días que revele nuestros pecados ocultos. Señor, revela todo pecado oculto en mi vida, porque hay cosas que no la vemos, pero debemos aceptar que el Espíritu Santo las revele a través, como Él quiere revelarlas, porque a veces nos dice el pecado oculto con una persona, a través de una persona, y nosotros no le hacemos caso, porque queremos que nos corrija un ungido. Y no, el Señor nos puede hablar a través de cualquier persona y debemos estar atentos, debemos ser humildes en ese sentido y ponerle atención. Mira, Señor, esta persona me dijo esto, yo no sé dónde tengo eso, cómo lo tengo, pero vengo a ti, ¿ok? Para que me guíes, ¿no? Fíjense que la medicina nos da un ejemplo en la necesidad de ir a la raíz de los problemas. Si a nosotros se nos repite un dolor de cabeza, los médicos no se conforman con mandar una aspirina, ¿verdad que no? Radiografía. Ajá, entonces empiezan a investigar profundamente con exámenes de laboratorio, con radiografías, esos exámenes computarizados que ahora hacen, hasta que llegan a la raíz del problema. Así nosotros debemos hacer con un problema que tengamos. Lo que pasa es que muchas veces cuando la persona está bajo maldición, entonces se acostumbra a vivir con el problema y la situación y no trata de salir de eso, ¿ok? Pero nosotros debemos investigar hasta llegar a la raíz del problema y para sanar. Cuando nosotros nos ejercitamos en orar, ayunar para buscar la raíz, estamos capacitándonos para ayudar a otras personas. ¿Ok? Otro punto, vamos a ver qué tiempo nos queda. Me quedan 5 minutos. 5 minutos. Vamos a hablar aquí para después dejar para la próxima clase lo que es, vamos a hablar de la culpabilidad. ¿Ok? Pero vamos a terminar con este punto, que es el perdón en el evangelismo. El perdón es importante en la intercesión y en el evangelismo. No podemos transmitir un mensaje de amor y misericordia si nosotros no perdonamos. Una cosa que el Señor me mostró en esta semana es que cuando yo voy a orar por un inconverso, o por una persona que está recién convertida, que no tiene todo un discipulado, toda la doctrina que uno conoce, uno debe perdonarla o perdonarlo. ¿Perdonar qué? Mira, perdonar su rebelión, perdonar sus prácticas de ocultismo y que fue tras otros dioses,
perdonar todo lo que más o menos sepamos de esa persona. ¿Por qué? Para que no haya transferencias de espíritus, porque puede haber transferencias de espíritu cuando nosotros no perdonamos a las personas, ¿okay? Entonces es importante el perdón en el evangelismo, cuando nosotros tratamos con gente que no está en la iglesia, gente que no conoce las cosas del Señor. Entonces vamos a leer Juan 20:22, que dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si perdonan el pecado de alguna persona, esta quedará perdonada. Si rehúsan perdonárselo, no quedará perdonada. Esto lo dice la Biblia, es versión Biblia al día. Nosotros tenemos potestad de perdonar los pecados. Cuando nos acercamos a una persona que no conoce a Jesucristo, podemos tener dos actitudes en nuestro corazón: una de condenación y juicio, y otra de perdón y misericordia. Cuando el Señor Jesús le llevaron a la mujer pecadora, los fariseos tenían una actitud de condenación y juicio. El Señor tuvo una actitud de misericordia cuando le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. ¿Okay? Hay diferencia en decir Cristo te ama, que salga de una boca con un corazón misericordioso y perdonador, y decirle Cristo te ama con un corazón que lo está juzgando.